Bienvenido a este primer video tutorial, ya que conformará parte de una serie de al menos unos 10 de ellos, en los cuales se estudiará análisis de portafolio de inversiones, de acciones, de activos financieros. En este primer ejercicio, como he dicho, se hará solamente el estudio de dos acciones, de dos activos. Entonces, el portafolio de dos acciones. En los posteriores videos veremos la conformación de 3, 4, 6, 8, 10 o más activos financieros, los cuales se seguirá otro procedimiento, no precisamente este. En este primer video tutorial, el procedimiento a seguir es un procedimiento detallado, un procedimiento meramente estadístico, muy detallado de todos los pasos y procedimiento que se tiene que seguir para la determinación de estos 9 puntos que tenemos aquí en este cuadro. En este primer modelo se determinará el rendimiento promedio de la acción A y B de ambas, la varianza de ambas, la desviación estándar que tienen las dos, la covarianza entre ellas, la correlación entre ellas también, el rendimiento esperado del portafolio de ambas, la desviación estándar del portafolio con su efecto de diversificación, la varianza del portafolio, es decir, la determinación de su volatilidad o riesgo, y la elaboración de la frontera eficiente, el gráfico de la frontera eficiente. Por lo tanto, en este primer modelo se estudia el modelo de media varianza o modelo de Harry Markowitz para la explicación general de todos estos puntos. Este ejemplo es un ejemplo 100% académico, ¿no? Basado en un libro de texto, en el libro de texto de Ross, Stephen Ross, el cual se llama el libro de finanzas corporativas. En su octava edición lo podrán ver en la parte 3 de dicho texto, en el capítulo 10, donde se estudia el análisis de riesgo, el modelo de valoración de activos de capital y temas afines. Ahí viene el ejercicio tal cual, desarrollado por precisamente no en Excel. En esta modesta plantilla de Excel se estudia todo el caso que viene ahí. Entonces, todo el procedimiento completo para que lo veamos como un primer modelo, un primer para el estudio del análisis de portafolio de inversión, un estudio básico. Bien, los datos que nos da este ejercicio son estos, solamente estos que tenemos en este cuadro que podemos ver aquí. Para estas dos acciones, estos serían los rendimientos, es decir, ya se estudiaron con los rendimientos históricos. Sí, es un estudio para determinar el posible comportamiento de esos rendimientos a un futuro en las diferentes épocas de depresión, recesión normal o auge para ambas acciones. Partiendo de estos datos, empecemos entonces y dicho lo anterior, pasemos a desarrollar el caso. Como decía, es una plantilla de Excel, es meramente una hoja de trabajo, no es una hoja de presentación, es una mera hoja de trabajo, la cual ustedes podrán modificar para que les quede quizá mucho mejor. Bien, el procedimiento sería el siguiente. Vámonos calmadamente para que lo quede claro y ustedes ya lo puedan mejorar y entender y mejorar posteriormente. Que en fin de eso se trata, de transmitir este conocimiento. El promedio, que sería la media de los rendimientos, sería entonces el primer punto que habría que determinar. Llamamos al asistente de funciones y solicitamos el promedio. Le decimos que de aquí a aquí y ahí lo tenemos. Ahí está el primer promedio, 17.50. 5.50 para slow. Y ya está, primer punto, listo. El siguiente paso sería determinar las varianzas de A y B, por lo tanto vamos a proceder primeramente a llenar este cuadro. Y ya hacemos lo demás más fácilmente. Entonces procedamos primeramente con las desviaciones. La desviación sería esta menos su media. Para llenar hacia abajo debemos de poner un string en esta parte para anclar fila y estamos. Aquí tenemos entonces ya determinadas las desviaciones estándar, las desviaciones, simplemente la desviación.
de super y ahora las de slow. Bien, las desviaciones al cuadrado, entonces aquí lo que vamos a hacer es, para hacerlo de una manera rápida, esta que ya tenemos aquí determinada, aquí está, lo elevamos al cuadrado y tendríamos entonces ya, aquí tenemos las desviaciones de la primera y de la segunda al cuadrado. Una vez que tenemos estas, estaremos en condiciones de determinar la varianza. El punto 2. La varianza no es otra cosa sino que el promedio de estas desviaciones al cuadrado. Por eso hemos seguido esta forma. Pedimos el promedio y tendríamos entonces ya la varianza. Listo, aquí tenemos la varianza de A y la de B. El punto 2, listo. Vamos entonces a las desviaciones estándar, que no es otra cosa sino que la raíz. Llevamos al asistente de funciones o bien ponemos la palabra raíz. ¿De qué? De esta. 2586 de A y 1550 de B. Hemos resuelto entonces el punto 3. Para determinar la covarianza de ambas acciones habría que determinar primeramente el producto de las desviaciones de ambas. Entonces aquí tenemos este y aquí está. Por lo tanto, la covarianza sería entonces la media de ellos. Volvemos a llamar al asistente de funciones, solicitamos el promedio y le decimos que son estos 4 datos, y aquí entonces ya tendremos determinado la covarianza de una manera, de un procedimiento largo, haciendo la tabla esta que hemos hecho anteriormente. Sin embargo, lo podemos hacer perfectamente bien llamando la covarianza poblacional del asistente de funciones de Excel y no lo damos de igual manera. Entonces tenemos covarianza de poblacional de este con respecto a la segunda, y tenemos el mismo valor. Ahora la correlación, para la correlación lo podemos hacer con la fórmula. En total, que nos dice que la covarianza, podemos considerar esta entre la desviación estándar del primero por la desviación estándar del segundo, nos da punto 16,392. De igual manera lo podemos hacer con llamando al asistente de funciones y solicitando el coeficiente de correlación de los datos de estas mismas. El coeficiente de correlación, aquí está, y entonces lo pedimos. Listo, podemos ver entonces, confirmar que los valores son los mismos. Vamos a asignar pesos a los pesos específicos que tendrá cada una de estas dos acciones en la conformación del portafolio en total. Como viene en el dato, sería el 60% de la primera y el 40% restante, el resto para la siguiente. Entonces esto quedaría así. Vamos a ver, 1 menos este 40%. La rentabilidad promedio del portafolio es el promedio ponderado de estos rendimientos. Tendremos este por el peso, el 60% de ello, más el 40% de, vamos a ver, de 5.50. Y aquí está. Nos falta solicitar aquí un más. Esto es un más. Se ha marcado. Bueno, 12.70 tal cual como viene el resultado en el texto. Veamos el efecto de diversificación, que sería el punto número
7. Esto es verificación. La desviación estándar de portafolio. Entonces, para ello, lo mismo. Le decimos que va a ser igual a la desviación estándar de la primera por este caso el peso, que fue de un 60, más la desviación estándar de la segunda por este 40% restante, y tenemos el valor 2012. La varianza del portafolio, que sería ya el punto número 8. El punto número 8. Bien. Vale la pena explicar, hacer una pequeña explicación de que en este caso se está determinando con la fórmula base para hacerlo. Como se trata de dos acciones, un portafolio muy pequeño, esta es una manera conveniente de hacerlo. Sin embargo, si se tratara de portafolios de 3, esta fórmula se incrementaría en gran medida. Habría que meter la variable nueva. Con 4 ya quedaría bastante complicada. Con 6, 8, 10 acciones, esto quedaría algo tremendamente difícil o un camino inadecuado de seguir. Por lo tanto, para el caso de los portafolios con más acciones, lo haríamos siguiendo otros atajos que el mismo Excel nos auxilia para ello. Siguiendo algunos trucos de Excel lo podemos hacer perfectamente bien. En este caso lo vamos a seguir con la fórmula tal como viene explicado en el libro, en el ejercicio base. Bien, entonces aquí vamos a poner esta fórmula que he puesto aquí enseguida. Entonces decimos el peso del primero al cuadrado. Vamos a ponerlo aquí. El peso del primero al cuadrado. Ahí está. Px al cuadrado por la varianza del primero, que tenemos, más, ponemos un 2, el doble en este caso, ¿de qué? Del peso del primero por el peso del segundo. Podrán ver que esto sería muy complicado para con 3 o más acciones. La covarianza de ambos, entonces aquí tenemos la covarianza de ambos, cerramos, más el peso del segundo al cuadrado por la varianza del cuadrado, entonces más el peso de este 40% nuevamente al cuadrado. A ver, esto se nos está marcando de más, no pasa nada, al cuadrado por la varianza del segundo. Entonces esto por la varianza del segundo, le damos enter. Aquí nos ha quedado algo mal, vamos a ver si esto está bien. 20238, peso del primero al cuadrado este resultado nuevamente. Pongamos aquí unos paréntesis, voy a hacer que esto nos esté haciendo ruido. No, eso, a ver, ahora este aquí, este valor sería, el peso del primero al cuadrado por la varianza de 10 más 2 por B15, C15, H12. En H12 tenemos la covarianza, por está bien. El peso del segundo, que es C15 al cuadrado por E10.
Verifiquemos aquí en este, antes de proseguir, por si acaso hay algún error. Punto 0238 es correcto. Bien, prosigamos. Esto se puede expresar como lo veíamos ahí, el porcentaje. Bien, aquí tenemos entonces ya determinado el punto 8 y pasemos al 9. Para ello vamos a hacer el gráfico de dispersión para determinar elaborar la frontera eficiente. Bien, aquí vamos a hacerlo. Entonces, dar diferentes pesos del portafolio. Vamos a partir del 90% para el primero y de un 10 para el siguiente. Entonces aquí pongámosle que esto es igual a 1 menos el que tenemos acá, sería un 10. Aquí pongamos que será igual al primero menos un 10%, nos da ahora un 80. Llenamos hacia abajo y aquí tenemos entonces ya determinado los diferentes, haciendo una simulación con 9 diferentes portafolios, que si se combinara esas combinaciones de compra de confort, de cómo se irán formando el portafolio 90-10, 80-20, 70-30, etcétera. Aquí entonces vamos a poner la rentabilidad promedio de ese portafolio hipotético, que sería igual entonces a decir el 90. Vamos a ver, primeramente pongamos entonces las rentabilidades fijas. Vamos a fijar estas. Entonces sería igual a decir este 17.50 lo fijamos con un signo de pesos. Y se multiplicará por este, por el 90, más el siguiente con su signo de pesos, su anclado, por ahora el 10. Ahora que coja el 10, y aquí tenemos que sería un 16.30. Se incrementaría con respecto al anterior, que sería este 12.70. Si llenamos esto hacia abajo, nos da los diferentes portafolios que se conformarían. Aquí podemos comprobar este 12.70 con este 12.70. Nos ha quedado igual. Vamos a calcular entonces la variación del portafolio, o sea, la volatilidad, la varianza del portafolio, que sería esta misma que está aquí. Y nuevamente esta fórmula. Veamos si lo hacemos de esta manera. Copiemos y pegamos aquí la fórmula. Nos ha quedado esto. Muy bien, tenemos la fórmula. Ahora solo tendríamos que ver los pesos. Este cambiaríamos por este. Todos los E18 van a ser B21. Ahí están. G3, la varianza del primero sería, vamos a ver, vámonos en orden, G1, W1, los pesos, muy bien. En este caso son 2, ahí están ya. G13 es la varianza del primero, es este el caso, de 10. Es el único caso donde va, eso va bien. Tendremos enseguida
que cambiar el peso del segundo, que sería no, esta es la varianza. Ahora sí, este es el peso del primero, que es este, el peso del segundo, este tenemos que dejarlo fijo, por supuesto, antes de olvidarlo, por la covarianza, la cual vamos a tener que dejar fija igualmente. Y pasemos al peso del segundo, este no lo vamos a dejar fijo. Y la covarianza del segundo, el cual se queda fijo. Y la varianza del segundo, el cual se queda fijo. Veámoslo bien. 534. Y ahí lo tenemos. Comprobemos que sí quedó bien, ya que este es igual a este. Bien, pasemos a elaborar el gráfico de dispersión. Bueno, gráfico de dispersión. Insertamos un gráfico. Solicitamos dispersión, pudiera ser... bien, antes de esto. Antes de esto hay que seleccionar estos dos. Hay que seleccionar estos dos y lo pedimos de esta manera. Está bien. Nos ubicamos, entonces vamos a colocarlo aquí. Como están movidas el rendimiento y el riesgo, habría que solicitar aquí, seleccionar datos, y aquí en las series, veamos, en las series sería cambiar fila. Bueno, esto nos ha quedado, nos han quedado muchas, entonces vamos a quitarlas y vamos a decir que agregar. Y aquí tenemos este cuadrito, nos ha dado, vamos a ver. Seleccionamos todo el rango, lo cual está hecho ya. Valores de X, vamos a considerar estos que tenemos aquí. Y para valores de Y, vamos a considerar estos que tenemos acá. Y aquí está ya la frontera eficiente. La aceptamos. Y esta es la frontera eficiente que aparece en el libro de texto. En posteriores videos quedará explicado ya a lujo de detalle todo qué significa esto. El significado. Por lo pronto, dejémoslo así. Esto ya se ha ido bastante tiempo. Y digamos que la frontera eficiente en términos del mundo de los portafolios de inversión es la curva de rendimiento contra riesgo, que representa el conjunto de portafolios considerados como óptimos. Todos los portafolios que existan en esta curva, o sea, estos en este caso fueron 9 los que hemos puesto, son portafolios óptimos, es decir, que son aquellos portafolios que para un riesgo dado se obtiene un máximo rendimiento, o visto de otra manera, para un rendimiento deseado se obtiene el mínimo riesgo. Entonces es un modelo de mínima varianza. Y aquí tienen ustedes explicado algunos de los conceptos estadísticos, pequeños recordatorios de conceptos. Lo pueden pausar el video y poderlos ver. Están dichos de una manera muy concreta, sin mucho
mucho rollo. Y podemos observar también que todos los puntos de la curva, podemos mencionar que todos los puntos aquí tienen esta misma correlación. Es un comportamiento de correlación negativa en menos punto 1639, que es esto que tenemos acá. Observar también, ya de pasadita, ya que vamos aquí, observar también el punto de mínima varianza que está dado en la combinación del portafolio 2080, que sería aquí en este punto, que sería con mínima varianza con punto 96. Este que tenemos aquí. Bien, esto fue solamente un aspecto técnico de cómo se hace este tipo de análisis. Espero que sirva, que sea de utilidad. Lo podrán comprobar ustedes yendo al texto. Y es muy importante entender ya que es el cimiento para la elaboración del edificio que construiremos más adelante, en la elaboración de los siguientes 9 o más tutoriales, en donde conformaremos portafolios de inversiones con más de 3 activos financieros y siguiendo diferentes metodologías, basándonos por supuesto en Solver, auxiliándonos para ello con Excel y Solver. Muchas gracias y hasta la próxima.